decíamos que las mutaciones de tipo sustitución son importantes en la evolución cuando ocurren sobre el material codificante. Ustedes recordarán que cuando vimos traducción, dijimos que el código genético era redundante. Hay algunos aminoácidos que son codificados por 2, 3, 4 y hasta 6 codones distintos. Es decir, diferentes secuencias de ADN codifican exactamente el mismo aminoácido en una proteína. Entonces, vamos a distinguir 3 tipos de mutaciones según el efecto que tenga en la secuencia proteica. Decimos que hay mutaciones sinónimas o silenciosas, cuando pese al cambio en la secuencia de ADN no hay cambio de aminoácido gracias a la redundancia del código. Decimos que hay mutaciones no sinónimas cuando hay un cambio de aminoácido, y decimos que hay mutaciones sin sentido cuando la mutación en el ADN introduce un codón stop. En vez de codificar para un aminoácido, se introduce un codón stop y se produce la abrupta finalización de la proteína. Un tipo especial de mutaciones, como son las inserciones y deleciones, provocan lo que se llama un cambio en el... Profe, disculpe. ¿Sí? Sí, no puso presentar pantalla, compartir pantalla, digo. Ah, perdón, tenés razón. Nada, está bien. Vamos a... Ok. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto. Entonces, decíamos que hay 3 tipos de mutaciones según el efecto que tenga sobre la secuencia proteica. Son sinónimas aquellas mutaciones que, gracias a la redundancia del código, aunque cambie el ADN, no cambia el aminoácido introducido. Son no sinónimas aquellas en que el cambio en el ADN lleva a una sustitución de un aminoácido por otro. Y son sin sentido aquellas mutaciones que en vez de un aminoácido se introduce un codón stop, abortando en ese punto la proteína. Las llamadas inserciones y deleciones provocan lo que se llama el corrimiento de marco de lectura. Lo vamos a ver luego en un ejemplo. Retomando entonces las consecuencias de una mutación en el ADN, aquí tenemos un ejemplo que puede ocurrir. Partimos de una secuencia en el ADN que es TTC, que se traduce en un mensajero como codón AAG, que codifica la lisina a nivel proteico. Un cambio de la tercera posición del codón de C por T es redundante y ese codón sigue codificando lisina, entonces no hay ningún cambio visible. Es una mutación sinónima o silenciosa. En cambio, una mutación de la primera base de T a A lleva a la formación de un codón stop. Eso significa que la síntesis proteica es abortada en esa posición. Y tenemos 2 cambios no sinónimos. Un cambio de la posición 2 de T a C lleva al reemplazo de una lisina por una arginina. La arginina, fíjense que es también un aminoácido básico como la lisina y tiene tanto un tamaño como propiedades fisicoquímicas muy similares. Por lo tanto, es un cambio conservador, es un cambio muchas veces poco grave. La proteína puede seguir cumpliendo funciones similares, casi con la misma eficiencia que el original, dependiendo de en qué posición ocurre ese cambio, ¿no? Hay zonas de la proteína que tienen una función muy particular y cualquier cambio ahí afecta la eficacia de su funcionamiento. Pero cuando el reemplazo es una zona no especialmente importante de la proteína, el cambio puede ser muy grave en cuanto a la eficacia del funcionamiento. Pero otro tipo de cambio, llamado no conservador, es como el que vemos aquí al extremo derecho, en donde la segunda posición del codón T es reemplazado por G y eso lleva a un cambio de la lisina por treonina, que es químicamente muy distinto, es una molécula polar, es decir, que tiene carga positiva o negativa.
a diferencia del básico. Y este cambio puede traer entonces consecuencias muy importantes en la eficacia del funcionamiento de esa proteína, y eso puede ser deleterio para la vida del individuo. Entonces, las mutaciones que son un insumo importante en la evolución son siempre las que estamos viendo aquí. Sin este tipo de cambios no existiría la evolución tal cual la conocemos. La mayoría de estos cambios son deleterios en el sentido que implican una baja de la eficacia biológica del individuo, pero algunos se transforman en un cambio importante que otorga alguna capacidad de supervivencia diferencial a sus portadores. Finalmente, las mutaciones de pequeña escala, como las inserciones y deleciones, implican necesariamente un cambio del corrimiento de lectura. La introducción de una o unas pocas bases en determinada posición de la secuencia codificante hace que cambie completamente la secuencia de aminoácidos en la proteína resultado de esa traducción. Aquí tenemos un ejemplo de una secuencia de mensajero y arriba los aminoácidos que están codificados. La deleción del codón 1 del tercer triplete, donde antes teníamos UGG, ahora tenemos solamente GG, implica que el nuevo codón se forma con las dos bases restantes del codón original, más la primera base del codón a continuación. Eso implica que donde antes tenía triptófano, pasamos ahora a tener glicina. Donde antes había serina, ahora valina. Donde antes había glutámico, ahora lisina, y así para el resto de la proteína. Si este cambio ocurre en la porción distal de la secuencia codificante, puede que en cambio sea poco significativo. Pero si ocurre en la porción media o inicial de la proteína resultante de la síntesis de este proceso de corrimiento de marco-lectura es completamente distinta al original, es completamente distinta de la necesaria para la vida celular, y por lo tanto es un cambio que tiene consecuencias deleterias para la supervivencia o la eficacia biológica del individuo portador. Pasado a la otra familia de grandes cambios, ahora vamos a hablar de las mutaciones de gran escala o cromosómicas, aquellas que involucran millones de pares de bases y que son visibles al microscopio. Vamos a distinguir los cambios cromosómicos numéricos, donde varía la cantidad de cromosomas, de los cambios cromosómicos estructurales, donde está alterada la organización estructural de los cromosomas o de la información cromosómica repartida, de la información genética repartida en cromosomas. Dentro de los cambios cromosómicos numéricos vamos a distinguir aquellos que involucran un conjunto haploide completo de cromosomas. Se llaman cambios euploides. Los organismos diploides tenemos por normalidad dos conjuntos haploides de información genética, cada uno de ellos heredado de cada uno de nuestros padres. Así que una variación en el número de conjunto haploide, en el caso de los humanos, sería por ejemplo un triploide que tendría 69 cromosomas, o un tetraploide que tendría 92 cromosomas. Hay otros cambios posibles, hexaploide, un monoploide tendría solamente 23 pares de cromosomas. En general, este tipo de cambios no son compatibles con la vida en los animales. Hay muy pocas especies que tengan variación de número euploide, algunos anfibios y algunos peces. En los mamíferos, por supuesto, es incompatible con la vida. Sí son mucho más comunes entre las plantas. De hecho, en las plantas el cambio de número euploide es muy común que ocurra tras un proceso de hibridación. Muchas especies vegetales se generan por hibridación entre especies distintas, seguidos por un proceso de cambio de número de conjuntos haploides. Los cambios aneuploides implican la variación en el número de cromosomas, la ganancia o pérdida de unos pocos cromosomas. La ausencia de un cromosoma autosómico, por ejemplo, de un par, lleva a una monosomía. En vez de tener 46, tenemos 45 cromosomas. Si se pierden las dos copias de un mismo cromosoma, sería un caso de nulisomía. 2n-2, 44 cromosomas. Las trisomías es cuando en vez de haber un par, hay 3 copias del mismo cromosoma.
Ese es uno de los cambios aneuploides, uno de los cambios cromosómicos más comunes de observar en nuestra especie. Las trisomías de la mayoría de las autosomas no son toleradas, excepto la del cromosoma 21. Ustedes saben, la trisomía de par 21 es la que tiene como consecuencia el nacimiento de un niño con síndrome de Down. El cromosoma 21 es relativamente pequeño, tiene una cantidad relativamente pequeña de genes, y es entonces el único caso de trisomía de autosomas que es tolerada, que permite el nacimiento de un niño vivo y que puede llevar una vida hasta la vida adulta. Otras dos trisomías, conocidas también de cromosomas muy pequeñitos, tienen una sobrevida menor a los 4 meses. Los cambios cromosómicos estructurales implican un rearreglo del material genético a lo largo del cromosoma o un intercambio de material genético entre cromosomas que no son homólogos. Así, por ejemplo, hablamos de lesiones cuando un cromosoma sufre una doble fragmentación y ese fragmento es perdido. Piense que este fragmento, que no tiene centrómero, no podrá ser transmitido durante la mitosis entre las células hijas, ¿sí? Al no tener centrómero no se puede unir al uso y no puede ser transportado hacia el polo, por lo tanto se pierde. Y si este fragmento se pega al fragmento anterior, entonces queda un cromosoma con una deleción que se llama intersticial. Las duplicaciones son aquellos casos en que por intercambio asimétrico entre cromosomas homólogos o por un proceso muy particular durante la duplicación del material genético, una región del cromosoma se presenta duplicada en el nuevo cromosoma. Y las inversiones son la consecuencia de una doble fractura en el cromosoma, la rotación del fragmento intersticial y el pegado con los extremos que quedaban del resto del cromosoma. Aquí el ordenamiento del material genético se encuentra alterado. Lo que antes tenía una ordenación desde el centrómero hasta el telómero en este sentido, ahora queda invertido, ¿sí? Veníamos del centrómero hasta aquí, ahora la zona adyacente era esta, y está unido aquí al final. Y por último, lo que se llama translocación es el intercambio de fragmentos cromosómicos entre cromosomas que no son homólogos. Aquí tenemos el ejemplo de la translocación entre un fragmento del brazo largo del cromosoma 4 con un fragmento de un brazo del cromosoma 20. Ambos cromosomas se fracturan y hay un intercambio recíproco, solo que los nuevos cromosomas son ahora una especie de quimera de los cromosomas ancestrales. Bueno, esto es todo lo que tenemos que ver por la clase teórica del día de hoy. Estamos a tiempo, si quieren hacer alguna pregunta o comentario. En 5 minutos empieza la clase de consulta con Marina, que se puede atrasar de todos modos un poquito. Si tiene alguna pregunta o consulta respecto de la clase que hemos visto, adelante. Yo tengo una duda. Sí. ¿Hay alguna diferencia de composición entre el brazo largo y el brazo corto de un cromosoma? ¿Diferencia de qué, perdón? De composición. Sí, claro. No, la de diferencia entre brazo corto y pequeño es una cuestión puramente de tamaño. Es una herramienta que usaron los citólogos para comunicarse. Se dice que un brazo es corto porque es más pequeño que el otro. Pero por supuesto que en el brazo corto y largo hay diferentes genes ubicados, ¿sí? Y en el caso si el centrómero está en el centro, que era metacéntrico, ¿se sigue dividiendo en brazo corto y largo o cómo se llama en ese caso? No, ahí se usa la estructura, se usa el patrón de bandeo para distinguir cuál es el brazo P del brazo Q. Es una decisión arbitraria, ¿sí? Pero simplemente la nomenclatura tiene que ver con facilidad para comunicar los hallazgos o los novedosos, ¿sí? Hay algunos síndromes muy importantes en medicina que tienen que ver, por ejemplo, con la deleción de un fragmento muy pequeñito ubicado en el brazo Q en la banda 22.
Entonces nos tenemos que poner de acuerdo cuál es el brazo corto o el largo, es arbitrario, pero hay una convención, y cuál es la banda 20, porque si confundimos P con Q tenemos dos bandas 20 distintas que tienen diferentes genes. Entonces es una cuestión de nomenclatura a la hora de organizar la variabilidad encontrada. ¿Sí? Bien, y por último, cuando es telocéntrico era cuando el centrómero estaba en un extremo. ¿Sigue existiendo el brazo corto pero es muy chiquito o no No. existe? Si existe brazo corto es acrocéntrico. ¿Sí? Está Un bien, sí. cromosoma acrocéntrico, igual que los meta o submeta, sigue teniendo dos telómeros, uno en cada punta. En cambio, un no telocéntrico tiene un telómero y un centrómero en la otra punta. Bien, gracias. Nada. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Recién veo, perdón, me decían que se escucha muy bajito, me acabo de dar cuenta porque lo veo en el chat. ¿Todos tuvieron ese mismo problema? No, yo no. O sea, en principio no es un problema de mi exposición, debe haber un problema de interfase con Luján y Palma Romero, que escuchan bajo. Bueno, de todos modos esto va a quedar grabado y ahí esperemos que tenga mejor sonido que el que pueden haber recibido los chicos que escuchaban mal. Bueno, nos vemos el viernes que viene en principio. Bueno, Hasta la próxima. Chao. hasta luego. Chao, saludos. Adiós.